El Recoleta Salud San Pablo Burgos se quedó otra vez. Y es que parece que da pena decirlo, pero la verdad, al borde de la sorpresa, o más que de la sorpresa, en un partido que estuvo marcado, es cierto, por un primer cuarto muy aciago del Barça Basket en nuestra cancha, pero que estuvimos muy listos para este tipo de recuperaciones y para ser capaces de meternos en el partido. Es cierto que a falta de 6,7 segundos tuvimos una buena oportunidad para hacer algo bueno. Esto es un triple espectacular, evidentemente. Pero lo que vimos en el Coliseum es que este equipo, este club, esta plantilla está muy viva, y es cierto que Andorra nos está dando esperanzas porque nos está dejando a que a tan solo una victoria el conjunto de Porfi Fisac sea capaz de meterse ahí. Es difícil, es cierto que lo dijo en la previa el técnico segoviano, que necesitamos ganar 3 partidos que nadie se espere, él lo sabe, pero estamos en la senda y afortunadamente la tabla, la clasificación y la temporada nos está dando ese pequeño margen. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de No Solo Fútbol aquí en la 8, donde vamos a ser capaces de analizar todo lo que tenemos por delante con esta parte del Recoleta Salud San Pablo Burgos. Por supuesto hablaremos del grupo Ureta Tizona, que además perdió en la prórroga ante Cartagena y que se le pone la cosa muy complicada de cara al pronto plazo. Pero por supuesto hablaremos del fútbol, del Burgos Club de Fútbol. Vamos a tener a un buen invitado aquí en esta casa, y es que el Burgos Club de Fútbol fue capaz de ganar en su segundo partido consecutivo en casa. 1-0-1-0, +3/+3 en una semana, o en 8 días mejor dicho, son 6 puntos, y esto hace que el conjunto blanquinegro que dirige ese hombre, Luis Miguel Ramis Monfort, tenga esos 35 puntos en la tabla clasificatoria. Está empatado para poder estar en playoff con el Málaga Club de Fútbol, que va a ser su próximo rival, y Víctor Mollejo, el jugador castellano manchego, que va a estar con nosotros aquí en nuestro plató. Y la verdad es que el Club Deportivo Juventud del Círculo está haciendo una temporada muy buena. Lo de bajar siempre duele, pero el ser capaces de estar en plenas facultades para volver a recobrar la categoría no está al alcance de muchos. Victoria este pasado fin de semana para seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria. Estamos ya en la segunda vuelta y otra cosa no, pero hay que darle mucho cariño a ese Club Deportivo Juventud del Círculo por lo que es capaz de hacer, porque es el equipo que más alto tenemos en el futsal en nuestra ciudad. La semana pasada visitaba este plató Ivan Jackson, y la verdad es que lo hacía el que tiene 2 tipos de sangre, ¿no? La de Puerto Rico y la de Panamá, de una manera muy clara, y él veía que este equipo tenía todas las opciones para poder ser capaz por lo menos de luchar por la permanencia. Lo vuelvo a decir, somos el único equipo que ha ascendido esta temporada, porque hubo uno que renunció a la plaza, y eso nos pone las cosas todavía más difíciles. Pero hoy vamos a hablar de la situación en la que está este Recoleta Salud San Pablo Burgos, que está haciendo las cosas de verdad muy bien. Esto quizás caiga en vaso roto para quien nos esté viendo y escuchando, porque dirá, no se están sumando las victorias suficientes para salir del pozo, pero estamos a tan solo 1. Así que para hablar, para analizar, los que saben de esto, yo solo les paso la palabra y ellos dan todo el pozo que necesita el básquet de la ciudad. Enrique Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal estás? Muy bien. A pesar de las 2 derrotas. Sí, yo creo que el equipo ha demostrado que es capaz de competir, que tiene mucho corazón, que se dejan hasta el alma cada día, y yo creo que eso es lo que necesitaba la gente que se sienta en la grada. Ver que los jugadores se dejan hasta el último aliento cada día. Yo creo que cuando pierdes como ayer, pues sí, es una faena, pero tienes la bola para ganar en un tiro que de 100 veces igual metes 90, en un jugador que estaba caliente en ese momento como es Raúl. Yo creo que es un buen tiro, que fallas y es baloncesto, pero el equipo compite. El equipo ha cambiado varias cosas, tácticamente sobre todo. Porfi empieza a cambiar y ajustar determinadas cosas en algunos partidos cuando los bases generan mucho, como los del Barça ayer, poniendo a Leo Meindl o a Juan Rubio a los 3 con el base para evitar que generen desde el bloqueo directo, porque son mejores defensores y incluso pueden cambiar mejor con los grandes. Yo creo que tácticamente Porfi le ha dado una vuelta más y el equipo está compitiendo mucho mejor. José Manuel Bartolomé, tú como exjugador lo sabes, hay derrotas y derrotas. La de Juventud
dolió, pero no tanto, y esta yo creo que duele menos. No quiero ser ni mucho menos de paños calientes, porque no se suma, pero cuando eres capaz de estar muy cerca de ganar al Barça, hay muchos equipos de la Liga que no han estado ni cerca ni por asomo en 4 cuartos. Es que este equipo, con todo lo que está haciendo, si es capaz de mantener ese nivel de esfuerzo y de desgañitarse en la cancha y en la pista, va a ganar partidos. Sí, yo creo que las sensaciones son totalmente opuestas a lo que estábamos viendo en la primera parte de la Liga del San Pablo Burgos, sobre todo porque yo creo que en el San Pablo anterior quizás había muchos jugadores que quizás tenían un rol muy marcado, pero quizás la segunda unidad se quedaba bastante relegada. Y por ejemplo en el partido contra el Barça vimos a un Juan Rubio muy metido, aportando mucho, a Enzosa con minutos de bastante calidad, y yo creo que Porfi quizás ha dado con la tecla de sacar quizás el máximo jugo a cada jugador, a engranar ese conjunto de engranajes quizás de una forma más óptima, y lo cierto es que las sensaciones, como tú comentas, están siendo muy positivas. En un partido de la talla del Barça, pues lo he dicho muchas veces aquí, no tienes nada que perder. Evidentemente fastidia mucho el perder por un punto y empiezas a pensar de muchos detalles, tiros libres, quizás la última falta que no se hizo, que teníamos todavía a falta de una al bonus, muchas situaciones pequeñas que contra un equipo como el Barça pues al final te penalizan y acabas cayendo. Pero no obstante, ahora nos vienen 2 partidos muy importantes y las sensaciones son muy positivas. Jonathan, tú como entrenador de básquet sabes perfectamente, además eres un tipo lapidario para hacer cualquier tipo de análisis, tanto positivo como negativo, que lo que se vio ante Barça, y no es porque sea Barça, que venía de perder ante el Real Madrid, además en un partido en el que estuvieron muy por debajo, sobre todo en faceta anotadora. Aquí les ganamos en rebotes también, ojo, que es un dato importante, algo que no había pasado prácticamente durante la temporada del Recoleta Salud San Pablo Burgos, pero es cierto que esas bolas vamos a estar, y lo decía Porfi Fisac en la previa del partido, muy cerca en muchos partidos de finales apretados. Ante Juventud no salió, ante el Barça no salió, pero seguramente vamos a tener 3, 4 o incluso 5 partidos donde esa bola, con Neto, con Givan, con Gonzalo Corbalán, alguna entrará. Bueno, sí, ¿no? Alguna tiene que entrar. No recuerdo una canasta ganadora de San Pablo, y ha tenido muchas, ¿no? A lo largo de no solo de esta temporada, sino de las anteriores. A Porfi me imagino que le dará igual la derrota, que sea contra el Barça, que sea contra otro equipo. Al final una victoria es una victoria. Yo creo que puede sacar muchas lecturas positivas. Ha dado un cambio táctico a nivel defensivo importante. Yo creo que ahora se involucran más todos los jugadores. La verdad que, bueno, mérito de él, ¿no? Al final, cuando defiendes mejor, simplemente atacas mejor. El juego en ataque no es que sea algo tácticamente una locura, pero sí fácil, ¿no? Utilizando los recursos que tiene, que esperemos que le lleguen más para que le pueda ayudar. Pero bueno, el cambio de la sintonía del equipo, del carácter, del espíritu competitivo, pues querían buscar eso con el fichaje de Porfi, y de momento pues lo han encontrado. Llegarán las victorias, esperemos. Llegaron 2 cuando tenían que llegar de manera imperiosa, y por la otra parte vimos cómo no han llegado 2 que han estado muy cerca, quizás ninguno, ¿no? A principio de temporada, incluso con el curso, No quiero ser, insisto, autocomplaciente con lo que está pasando, pero no esperábamos, ¿no?, que pudiésemos estar tan cerca de vencer a equipos como el Juventud de Badalona o el Barça. En un partido que, como vamos a ver a continuación, estuvo muy pero que muy cerca para ese Recoleta Salud San Pablo Burgos. Típico partido que desde la grada del Coliseum tomábamos todo como prudencia. Sí, ventaja sí, pero prudencia. Es el Barça, sí, primer cuarto muy malo, pero sigue siendo el Barça. Y esto es lo que pasó, además, siendo capaces de generar 16 pérdidas en el Fútbol Club Barcelona, que ya lo dijo Xavi Pascual, que era algo que no quería permitir, porque sabe que en este tipo de acciones el Recoleta Salud San Pablo Burgos es muy rápido, es muy vivo y es donde está dejando toda la energía. Es una pena que con esos 6 segundos que teníamos la cosa no entró,
pero vimos pasos hacia adelante. Por cierto, para los detractores de Jermaine Samuel, ya dijo en la previa por Fifisa que cuando un jugador está tirando hacia adelante no hay que frenarlo, sino tirarlo hacia adelante, y yo creo que le volvimos a ver en un muy buen nivel. Ethan Happ, que estuvo espectacular, sobre todo en la pintura y demostrando que estaba en ese tipo de acciones. Y también vimos, en definitiva, un equipo que de verdad aportó todo lo que tenía. Quizá no apareció el acierto de Gonzalo Corbalán de otras tardes, o de otras mañanas, mejor dicho, pero sí que vimos básquet de mucha calidad, porque esa asistencia del propio Corbalán para Ethan Happ entrando desde atrás es espectacular. En definitiva, muy buenas canastas, buen baloncesto. Quizás esto no valga para muchos o para casi todos, pero cuando uno pierde de una manera o de otra, las cosas cambian, y se nos quedó muy cerca una victoria que estuvo más cerca aún de lo que marcó ese resultado, ese marcador. Durante todo el partido, quitando a lo mejor un par de minutos o lo que sea de final de primer cuarto, me parece que ha sido algo así. Hemos jugado con mucho criterio, les hemos tratado de tú a tú, hemos tenido todas las opciones de ganar, y es un partido que el marcador pone 79-80, pero que no me parece justo. Por Fifisa, que estaba exhausto. Otra vez más se desgañitó la banda, y es una pena, ¿no, Enrique? Para un entrenador, para un jugador, para un público, para una ciudad, cuando vuelves a tener la cosa tan cerca, con otra vez bola para ser capaz de anotar, como pasó ante Juventud, para poder forzar la prórroga con aquel triple que a Leo Mendel se le queda enganchado. Pero ya uno no sabe muy bien cómo verbalizar qué le falta a este equipo para ganar ese tipo de partidos, que lo decía Porfi, y esto va a quedar para toda la temporada. Necesitamos ganar 3 de los no esperados, entre comillas, en la quiniela, para poder sacarlo hacia adelante. El equipo no es que compita, que tú decías, yo daría un paso más, es capaz de mirar cara a cara a equipos que están en el top 6 o top 8 de la liga. Sí, yo lo acabo de decir, se dejan el alma. Es que hay un cambio muy grande de mentalidad desde que con el cambio de entrenador. Yo creo que lo que decía Johnny, Porfi ha conseguido que todos sumen, que todos empujen y que todos ayuden, sobre todo en defensa, que ayuden en el rebote, que eran las dos cosas que yo creo que peor hacíamos en la primera fase de la temporada. Bueno, yo difiero de Porfi, que dice en la rueda de prensa que la suerte se trabaja. Por supuesto que la suerte se trabaja, pero a veces la suerte tiene que caer, tiene que haber un porcentaje que te tiene que caer de cara, ¿no? Llevamos 3 partidos en los que hemos tenido bola para ganar, el de Manresa y los 2 últimos en casa, con toda la gente involucrada, con todo el público encima. Yo creo que el siguiente tendría que caer de cara, ¿no? Esperemos. El problema es que las oportunidades son finitas en el tiempo y en el calendario. Otra vez más, José, con bajas como la de Dani Díez, operado de la fascia, veremos, porque este tipo de lesiones, lo comentábamos antes fuera de cámara, son las típicas lesiones que, dependiendo de la recuperación, se pueden ir a 2 meses o se pueden ir a 1 mes, dependiendo un poco de la recuperación. La fascia, vosotros lo conocéis, es una zona muy sensible, y que a veces las recuperaciones con preventivo funcionan, a veces no. Con operación funcionan antes, o a veces no. Es una zona muy complicada. Pero sin Dani Díez, sin Luke Fisher, con Ezosa haciendo un partido creo que más que notable, dando un paso hacia adelante que nadie lo esperaba quizá en este sentido. Tampoco teníamos a Pablo Almanzar. Juan Rubio dio un paso también hacia adelante para demostrar que por lo menos, ¿no?, por pundonor va a estar ahí. Es un equipo que está sacando mucho carácter, José. Sí, lo he comentado antes, pero es que al final, evidentemente, yo creo que Porfi ha tenido una mano en esto y ha sacado la mejor versión de muchos jugadores que hasta este momento quizás no estaban teniendo una presencia activa en los partidos, y sin duda es que el otro día hasta el propio Reyes, que salía y debutó y creo que hizo un papel realmente digno, en una liga como la ACB, pues aportó su granito de arena. Estamos en una situación en la que cualquier detalle, y más si cabe en este tipo de partidos, puede marcar la diferencia, y creo que en este caso pues hay que bueno, pues dar una palmada en la espalda tanto a Juan Rubio como a Enzosa, como a tantos jugadores que bueno, pues igual no tenían tanto protagonismo antes y ahora se están dejando la piel, como dice Quique. Veremos a ver cuánto tiempo tarda Dani Díez en volver, pero creo que ayer nos podría haber venido como anillo al dedo, porque precisamente uno de los peros del partido fue el acierto desde la línea exterior, y otra cosa no, pero Dani Díez creo que en ese apartado nos podría haber aportado mucho, abrir el campo, quizás, bueno, pues una ventaja notable. Y eso que no estuvimos bien, ni en el tiro exterior ni tampoco en los libres, ¿no?, que es un poco el debe que estamos teniendo en esta temporada en partidos tan sumamente apretados. Jonathan, tú como entrenador lo sabes y como preparador,
hay jugadores que tienen que saber que el momento quizá pasó y no era para ellos y ahora sí, ¿no? Pablo Almazán dio un paso hacia adelante hace 3 partidos, Juan Rubio lo ha hecho, Enzosa con la salida de Sousa también lo ha hecho. En definitiva, a veces hay jugadores que quizás, ¿no?, a nivel de calidad pueden tener más o menos, pero lo que necesitas es implicarlos, ¿no?, meterlos en una dinámica de batalla, de jugar, y tú que trabajas con categorías inferiores lo sabes perfectamente, que hay partidos donde, en fin, eres capaz de tocar esa tecla que decís los entrenadores. El equipo está tan sumamente bien, con tantas bajas importantes. Fischer, fíjate qué minutos se podía haber dado, desde los 15 a los 20. Dani Díez, ya no solo con el tiro exterior, sino a la hora de capaz de rebotear y de sacar balón fuera y de abrir el campo para buscar tiros liberados, que tuvimos muchos, es cierto. Y también esa baja de Pablo Almazán, da pena, ¿no?, el ver al equipo, pena en el sentido de, ¿y por qué no termina saliendo? Bueno, a lo primero, yo creo que son casos opuestos, ¿no? El caso de Almazán con Enzosa o con Juan Rubio. Almazán es un veteranísimo que sabe perfectamente por qué se le ha renovado, estará ahí para algún partido puntual, pues aportar esa defensa, ¿no?, de 1 por 1 contra 3 o 4 incluso más grandes. Y luego lo de Juan Rubio y Enzosa, sí que es verdad que necesitaban como tener un papel, ¿no?, un rol, que con Bruno no, pues apenas contaba con ellos. Y yo creo que pueden tener un rol no de más de 10 minutos, pero sí que interesante, ¿no? Enzosa, al final, pues bueno, se le acusa un poquito de ser muy blando, pero es muy grande, ¿no? Va al rebote, sobre todo ofensivo, va bien, es muy difícil cerrar el rebote, ya te digo, tiene unos brazos larguísimos. Y Juan Rubio, un poco el papel, ¿no?, de Pablo, de Almazán, ese defensor de 1 contra 1, que es capaz de defender a bases, a gente más grande. Bueno, han cambiado, ¿no?, igual que Samuels. Yo creo que necesitaba esa libertad. Él tácticamente, para mí, es muy limitado. Pero con el balón es una maravilla. Le tienes que dejar que coja la bola, que asuma, que fluya, ¿no?, que asuma responsabilidad, que juegue sus unos contra unos que le gustan. Entonces, la importancia sobre todo de Porfi es esto, ¿no?, que yo creo que, como bien han dicho tanto Quique como José, ahora todos los jugadores, por mucho que igual no tengan algunos el nivel o no gran nivel para la liga, pues están aportando, y a partir de ahí, pues fichar algo. Mira, acaba de coger Jonathan Vivar, que yo creo que me lee las escaletas que tengo aquí, de verdad, y no había puesto absolutamente nada, porque me gusta además no poner cosas, algunas sí y otras no, para ir sobre la marcha. Pero Jonathan lo lee. Claro, hablamos de fichar, de incorporaciones, tiene un ojo prodigioso para todo. No, en serio. Ahora, fuera un poco lo que es el tono jocoso, es cierto, ¿no?, que ha llegado Augusto Lima, por cierto, que no sabíamos lo que había hecho nadie, tenemos que ser sinceros, en Indonesia, porque además es un sitio muy complicado de sacar hasta resultados, imágenes, no sé por qué es tan complicado llegar ahí, pero es una liga que es lo que es. Él fue allí por unos motivos y ha sido, en este caso, repescado para el buen hacer. Debutó en el segundo cuarto con el conjunto burgalés para esta causa, para poder aportar esa situación de 4. Es un 4 grande, voluminoso, además es un tipo que te puede echar una mano en pintura de vez en cuando, no tiene tanto tiro exterior, pero bueno, tiene esa parte. Enrique, hablaba de fichar Jonathan, que tiene ganas de rock and roll. Decía Porfi, yo estuve en la previa, le pregunté además por esta situación, que no va a venir nadie que primero no encaje dentro de los parámetros del club, a nivel económico y a nivel contractual, pero segundo, sobre todo, lo más importante, que no venga nadie que no vaya a aportar algo mejor de lo que hay en las posiciones, ¿no?, en las 5 que se hablan del básquet. Ha llegado Augusto Lima, decía Jonathan, alguien más tendrá que venir. Enrique, alguien más tendrá que venir. Bueno, hace unas semanas la gente hablaba de que había que echar a Samuels, que había que echar a Neto, que no valía ninguno de los dos. Yo creo que son 2 jugadores que en los últimos 2 partidos están en un muy buen momento. Raúl, con sus condicionantes, que todos lo sabíamos cuando empezó la temporada, es un superclase, es el mejor jugador que ha pasado por Burgos de largo, quizá no en su mejor momento en su carrera deportiva, pero es el jugador con más talento que ha pasado por Burgos en la historia del baloncesto burgalés, para mí, porque yo le he visto hacer cosas entrenando que no se las he visto hacer a nadie. Y en algunos partidos tiene destellos que no hace nadie, me parece muy bueno. Quizás no, no está en su prime, no está en su mejor momento, pero bueno. Antes se quería un base para sustituir a Raúl, o un 4 para sustituir a Samuels. Yo ahora creo que lo que necesitamos es un jugador que te alterne el 2 y el 3
en momentos en los que, por ejemplo, Givano o Gonzalo Corbalán, como nos pasó el domingo, no están acertados, no tienen posibilidad de recibir porque a Giván le aprietan de una forma, la defensa del Barça sobre Giván es muy buena y Gonzalo no está acertado y no encuentra su momento en el partido. Necesitamos un jugador que en esos momentos dé un paso adelante. No necesitamos, incluso decían que un 1, yo creo que necesitamos un 2-3, un jugador que te pueda alternar al 2 y al 3. José, ¿qué opinas? A mí se me hace complicado, la verdad, Sergio, porque me acuerdo cuando nos preguntaste la otra vez y comenté el tema del 2 y bueno, había como un abanico muy grande de opciones y cada uno evidentemente dentro de nuestro entrenador interno pues tenía esa opinión. Evidentemente lo que opina por ejemplo Enrique tiene toda la razón, ¿no? Al final ni nadie era tan malo antes ni nadie es tan bueno hoy por haber metido más de 20 puntos. Hay que mantener la calma y creo que en eso estamos en buenas manos con Alba, ¿no? Creo que la dirección deportiva está más que bien copada, por mucho que quizás pues bueno, esos nervios que habíamos comentado durante la temporada ya hayan aparecido. Vamos, yo no tengo ninguna duda que Albano es una pieza clave en este proyecto y creo que todo el mundo del club bien lo sabe. Pero bueno, ahora se abre otro abanico diferente, muy diferente, lo comentabas tú antes fuera de micro. Quizás la mejor persona para decidirlo es también Porfi Fisac, porque sabe muy bien los roles, como hemos comentado, que le ha aplicado a cada jugador. Y bueno, quizás pues el tema de los pivots está ahora con Augusto Lima un poco más reforzado, sobre todo en la faceta defensiva, porque creo que el perfil de Augusto Lima es mucho más defensivo. Pero bueno, luego sabiendo los condicionantes, como decía Quique, que tiene Neto y el perfil, por ejemplo, de Jackson, Corbalán al 2, pues bueno, evidentemente lo que parece evidente es que necesitamos un refuerzo en la posición de rotación, pero creo que Porfi es el único que puede saber a ciencia cierta qué ficha necesita. Pues no será porque Porfi no ha cogido el teléfono, que me consta. Pero para taladrar a algún que otro jugador, a dos que yo conozca, para venir aquí y que no ha sido capaz o de convencerlo por tema deportivo o por tema contractual o porque ha tenido otro tipo de ofertas y de opciones. No voy a hablar de nombres propios, no me vas a pillar, Jonathan, por mucho que me mires, ni de lo que se habla ni de lo que se habló. Pero estamos hablando, no sé si de un jugador de rotación. Cuando hablamos de rotación, para los que sabemos de básquet, no estamos hablando, ¿no?, de un jugador de rotación que sea residual de 4 minutos. Estamos hablando de un tipo que tenga sus 15-20 minutos, que realmente sea una alternativa en 2 posiciones mínimo, ¿no?, que es algo que se juega al baloncesto ahora. Pero Jonathan, ¿por dónde tirarías tú? Sé que jugamos a esto, pero en fin, también el público, los 10.000 que van a Coliseum, nos piden esto. Yo lo tengo muy claro. Con los 2 últimos refuerzos del equipo, Lima, que aunque está, yo creo ya que en una etapa de declive, ¿no?, con un buen nivel, lo veremos pronto, ¿no? Que se le vio bien, perdón que te corte, pero yo tenía dudas físicamente, perdón, y lo bien, tengo que decir, y se le vio bastante bien, Sí, bueno, nos va a aportar, estoy convencido. Ya te digo, con los 2 últimos, uno es Lima, que es un grandísimo jugador de pick and roll, y el otro es Ethan Happ, que bueno, nos da algo muy diferente de lo que teníamos, que es que nos da mucho poste bajo. Yo ficharía un tirador, da igual que sea un 2, un 3, necesitamos a alguien que regularmente meta de 3, que genere espacios a Happ en el poste bajo, que tiene 1 por 1. Bueno, pues se ha visto, ¿no?, en todos los partidos, que es capaz de anotar ante Tomic, ante Hernán Gómez, ante el que sea. Tiene muchísimo talento a poste bajo y el mismo talento que tiene para anotar lo tiene para pasar el balón. Y luego necesitamos también espacios pues, para que los pick and roll de esa magia brasileña, ¿no?, de Neto y Lima, pues también se generen espacios. Yo creo que es fundamental, ya sea, ya te digo, un 2, un 3, lo que sea, se puede jugar con Raulzinho al 1 y 2 escoltas perfectamente, ayudando en defensa y buscando opciones, buscando trampas, pero yo iría por un tirador. ¿Es alguno de los 2 amigos tuyos o no? No, en ello estamos. En ello estamos, no voy a decir absolutamente nada. Pero es cierto que es curioso, en el baloncesto lo conocéis los 3, las necesidades van cambiando con el paso de las semanas, es lo bueno y lo malo. Es que lo que decía José, si tienes a Ethan Happ, que ha jugado de 4 ya con nosotros en algunos partidos, con Luke Fisher, que Luke Fisher va a hacer el 5, Lima va a hacer el 5 seguro, pero Ethan Happ te puede alternar el 4 y el 5. Lo que decía José de los roles.
y Samuels está al 4, ya tienes los 2 4 y los 2 5. Y cuando te vuelva Dani, que veremos si es en un mes o dos, Al que 3. sé que vas a estar ahí en la pelea. Porque Puede vamos ir a al estar 3 ahí. perfectamente. De Dani, hecho, también. Te puede ir al 3 perfectamente, pero es un 3 alto. Sí, sí. Estamos hablando de un 3-4, 4-5, 4-5. Leo Mendel también te puede hacer el 4 en momentos puntuales de partido. Bueno, yo creo que... Es mucho más fácil encontrar un tirador a día de hoy, incluso para sacar de algún club europeo. Son tiradores entonces, ya te lo he pillado. De algún club europeo, no es más fácil sacar un tirador de un club europeo. De que todas buscar. De todas maneras, Sergio, perdona que te corte. No. Simplemente el carácter con lo que lo estamos comentando, que es yo creo que mucho más optimista que la anterior vez, ya deja entrever un poco que estamos viendo un poco la luz al final del túnel, las posibilidades mucho más claras. Quizás, igual es que soy muy optimista ya por naturaleza, pero creo que la situación del club es mucho más diferente a lo que teníamos antes, porque estamos viendo que las piezas empiezan a encajar. No, y que da en rendimiento. Es una cuestión de rendimiento. El encajar el rendimiento y lo digo de esa manera. Bueno, en fin, las cosas han cambiado y veremos qué puede llegar o no. Es cierto que Porfi Fisac está siendo una parte, y esto es de agradar, y además de reconocer, muy activa. En cualquier tipo de operación o no operación que se da, se está implicando. Y no es fácil, para un entrenador que se la sabe todas y que ha venido aquí a por todo y con todo. ¿Saldrá o no saldrá? Pero por lo menos tenemos a un entrenador implicado y que ha sido capaz de implicar absolutamente a todos los jugadores, para dar mucho, más, menos o poco, pero por lo menos todos están en ese mismo barco y es una auténtica realidad. Próximos partidos, Llopos Lleida y Girona. Cuidado con este mini calendario, en el buen sentido que vamos a tener antes de que llegue ya un parón, que va a ser mucho más hacia adelante, no tanto, pero bueno, unas cuantas semanas más hacia adelante que hablaremos de ello. Turno de hablar de Grupo Ureta Tizona. Si hablamos, y es curioso, de 2 derrotas consecutivas aquí en casa en el Coliseum del Recoletas a los San Pablo Burgos, con un clima, como decía José Manuel Bartolomé, de mucha más esperanza y de mucho más optimismo. Con Grupo Ureta Tizona la cosa no va así, después de que Jordi Yuste fuera despedido y que Denis Pombar no fuera capaz en la prórroga de sacar un partido hacia adelante ante un rival directo, no, directísimo. Grupo Julián patrocina este espacio. Jufrisa que tira de 3, no va, se sale el tiro. Decía Porfi Fisac lo de la suerte, que hay que buscarla. Y no sé hasta qué punto el tema de la suerte o no suerte influyó en un Grupo Ureta Tizona que realmente empezó bastante bien el partido, se fue cayendo poco a poco, pero fue capaz de reaccionar. Estamos viendo en el tercer cuarto que iba ganando de 10 puntos ante un equipo como Cartagena, que es cierto que esta era su penúltima bala, por lo menos a corto plazo, No sé lo que pasará a lo largo y ancho de esta segunda vuelta, en la que ya estamos completamente y totalmente sumergidos. Era un partido clave, después de, como decíamos, la sustitución al frente del banquillo del conjunto del Grupo Ureta Tizona de Jordi Yuste para que llegara Denis Pombar. Llegábamos a esa prórroga y tampoco, con falta de acierto, por supuesto, para nuestro equipo, el burgalés estuvo a tope. Pero, fíjense, son situaciones de partido las que ocurren y donde vimos que de nuevo en esa falta, sobre todo de la mano, ya las defensas que de los dos equipos, hay que ser sinceros, no fueron las mejores. Mucho tiro, mucho fallar, mucho acertar y jugársela todo a que la bola entrara en el aro naranja. En definitiva es una derrota con acciones como esta que ha dolido y mucho en el seno del conjunto burgalés, porque cuidado cómo se pone esa tabla clasificatoria de la primera fe que vamos a ver a continuación en breve. Muy apretada, Grupo Ureta Tizona, que ya lo dijo en su día Jordi Yuste, no es por nada, aunque ya es pasado, que el objetivo para Grupo Ureta Tizona es la permanencia. Cartagena ya le ha alcanzado con 4 victorias. Ahí lo tenemos, está la clasificación en primera fe. 15-1 para Leima Coruña. Obradoiro está con 13-3, 12-4 para Movistar Estudiantes, 10-6 para Palencia, lo mismo que tiene HLA Alicante Rubén Perelló, 9-7 para Menorca, 9-7 para Inverradi Guipúzcoa. A partir de aquí aparece Alimerca Oviedo Baloncesto con una situación muy cómoda, con un balance equitativo en 16 partidos, de 8 triunfos y de 8 derrotas. Y a partir de este prisma lo que vamos a ver es cómo está esa parte media-baja de la tabla, y es a lo que yo me refería. Palma, que es nuestro próximo rival, pero en 15 días, aquí en casa, y que fuera de casa es donde peor lo está haciendo, la verdad. 7-9 para Zamora, 7-8 para Ourense, 6-10 para Grupo Alega Cantabria, que tiene más partidos que Fuenlabrada, que está con 7-7. Y aquí empiezan los problemas. Y los problemas son claros. 2 descienden y 4 se la juegan. Grupo Ureta Tizona con 4. Lo mismo que tiene Cartagena. Con 3 aparece Palmer Basque Mallorca.
con 2 está Melilla. Enrique, era un partido crucial, fratricida, capital, básico. Le podemos poner el adjetivo que nos dé la gana para ese grupo Ureta Tizona, que después de prescindir de Jordi Yuste se lo ha confiado a su ayudante Denis Pombar. En fin, siempre que llegas a una prórroga sabes que se abre un minimísimo partido para todos, pero es una derrota que directamente mete, si alguno tenía dudas, en la pelea por la permanencia de lleno al grupo Ureta Tizona. Sí, yo creo que Tizona ahora mismo está en barrena, que está de cuesta abajo y sin frenos, que quizás, bajo mi punto de vista, la decisión de prescindir del entrenador, yo no conozco el vestuario, no conozco el día a día del equipo, igual era una decisión justificada, pero yo creo que Jordi Yuste es un muy buen entrenador, yo hubiera esperado al partido de Cartagena y luego ahí tomamos decisiones. Pero ese es mi punto de vista desde fuera y yo no estoy dentro. Más que nada porque tomas una decisión sin reforzar al equipo en ningún aspecto y dejas lo mismo quitándole al entrenador. No creo que en un partido vital, porque ganas, te quedas con 5 victorias y dejas a Cartagena con 3. Entonces, le has dado vida a Cartagena. Es verdad que el partido lo tiene prácticamente ganado Tizona. Y lo pierde. Y en 5 minutos se les va de las manos. Tienen incluso un buen tiro, como acabamos de ver, con un palmeo que el balón se sale del aro. Bueno, es baloncesto. Es mala suerte o buena suerte o llámalo como quieras, o que tenía que pasar. Y tendrán que seguir trabajando y sumando. Veremos si viene un entrenador. Ya hemos visto que tiene una incorporación, pero es verdad, hay una entrevista muy buena en redes sociales. Si la podéis ver, yo lo recomiendo a todos los telespectadores que la vean, que Jordi Yuste habla sin tapujos de la temporada que está teniendo Tizona, y habla de que Tizona ha fichado muy buenos jugadores, por supuesto, pero hay muchos jugadores que vienen de un periodo de inactividad muy largo y que vienen sin esa chispa competitiva desde hace, veamos, Gerard Fresa, por ejemplo, Parrado. Hay jugadores que vienen de lesiones de larga duración, que vienen sin estar bien temporadas anteriores. Bueno, acaban de fichar a un jugador que viene de Alberto Cabrera, para jugar en el base, un base alto además. Y un buen jugador, ¿eh? Es un buen jugador, pero claro, viene un periodo de inactividad también largo. Bueno, yo creo que, y lo llevo diciendo desde desde octubre que vine aquí a hablar contigo, creo que el debe de Tizona está en el pívot. Yo creo que Yabonte... Yabonte no ha dado los frutos esperados, está claro. Nada, yo creo que es... En vez de gastarte el dinero en echar a un entrenador, ha hecho lo que puede, en cierto modo. Era mejor incorporar un 5 o buscar algo que te parchease el 5 para poder sumar un poco ahí. Pero bueno, ese es mi punto de vista. José, ha pegado un repaso aquí Enrique Ruiz, en el buen sentido, repaso, quiero decir, de todo, ¿no? De dónde viene, con 4 victorias, de lo que pueden llegar a necesitar, de institución incluida de Jordi Yuste, con él puede hablar, ¿no? En Vive Radio, Vive el Deporte, en la tertulia que tenemos los miércoles. Con vosotros no he podido, así que aprovecho y también os quería tener hoy aquí. José, te tengo que hacer un 3 en 1, ¿no? La pregunta es de institución de Jordi Yuste, se queda Denis Pombar, que era uno de los ayudantes, y un poco la situación del equipo y la incorporación de Alberto Cabrera, el ex de Tenerife. Yo con la destitución de Jordi Yuste no puedo estar más de acuerdo con Quique. Para mí es un error grave, podría decir, porque, primero de todo, porque al final el equipo yo creo que no iba a cambiar positivamente de la noche a la mañana simplemente por cambiar el entrenador, más si cabe creo que cuando cambias un entrenador pues tienes cierto periodo de adaptación y difícilmente lo va a hacer el equipo justo antes de un equipo tan trascendental como es contra el Cartagena, ¿no? Dicho esto, y creo que también lo ha comentado Quique, si no traes más fichas y cambias a un entrenador que desde mi punto de vista creo que es un muy buen entrenador, pues al final no sé si vas a cambiar mucho a mejor o vas a sufrir el cambio a peor en cuanto a que quizás las cosas están con mucha más incertidumbre y bueno, ese es mi punto de vista también. Evidentemente también me he visto la entrevista que mencionaba Quique, creo que es tremendamente clarificadora por si teníamos dudas sobre lo que opinaba Jordi Yuste. La verdad es que creo que es un hombre bastante honesto, yo no le conozco personalmente, pero después de ver la entrevista creo que pues deja bastante clara su punto de vista y lo que había trasladado al club desde el principio de año y bueno, evidentemente su malestar por la decisión, tanto a nivel personal como deportivo, pero bueno.
Más allá de esto, el estado del equipo, pues creo que esto es una situación tremendamente complicada, porque incluso creo, y siendo bastante sincero, siendo de Burgos, me dolería que el proyecto al final se fuera a pique por un descenso. Y creo sinceramente que al final tienen que ser honestos y ver un poco a dónde quieren llevar el equipo y el club, porque una de las cosas que decía Jordi Juste, por ejemplo, era la alineación de los objetivos del club. Y evidentemente la plantilla creo que estaba pensada o estaba conformada para un objetivo claro como el que estábamos comentando de mantener la categoría. Y bueno, si no todo el mundo tiene claro ese objetivo, creo que puede ser problemático para todos los elementos del club, porque al final es un poco engañarse, ¿no? Dicho esto también, a nivel de jugadores, por ejemplo, creo que, bueno, a Yoce, que creo que tanto Jonathan Vivar como yo le conocemos, creo que es una persona que juegue donde juegue siempre va a estar tremendamente comprometido. Pues ponía un tuit el otro día, pues, evidentemente de unidad, de compromiso, no podía ser de otra manera. Pero bueno, creo que tienen que estar bastante dolidos por la situación, porque como decía aquí, que están en Barrena y es una situación muy complicada, porque al final creo que ni con un buen entrenador han sabido dar con la tecla. Quizás ahora con su ayudante, pues no voy a decir que sea más complicado, pero creo que no es la solución, como comentaba antes. Jonathan, reflexión extensa de Enrique, también de José, te la pido a ti, ¿no? Desde lo que es la clasificación, el partido, la destitución de Jordi Juste, la llegada de Alberto Cabrera y, en definitiva, un poco cuál es el horizonte que le toca a este grupo Urreta Tizona, un Jordi Juste que estuvo aquí hace 15 días, en este mismo plató, y que, en fin, no sabíamos lo que iba a pasar, pero ha pasado tras 2 derrotas consecutivas, nada más empezar el año 2026. Fíjate, a mí comenté el partido con Juan, el de Menorca, y a mí me dio la sensación que desde el minuto 1 él sabía lo que iba a pasar, porque le vi como muy fuera de partido a Jordi. La entrevista también la he visto, yo creo que la ha visto todo el mundo que le guste el baloncesto. También hay que saber la otra parte, ¿no? Al final todas las historias tienen 2 partes, ¿no? La historia del club no se sabe. Sí que es verdad que bueno, faltaban jugadores. No creo que Alberto Cabrera sea la solución. Ojalá me calle y haga todos los días 10 puntos, 8 asistencias, pero es un jugador que ha tenido buenos minutos en Les Plata y basta. Entonces, bueno, un error. Para mí Jordi Juste me parece un gran entrenador. El año pasado lo demostró con Cartagena, los años de Navarra. Es un entrenador que la verdad que llevo siguiendo bastante tiempo y bueno, el equipo el otro día pues demostró lo que iba demostrando toda la temporada. Es un equipo muy irregular, muy inestable. No son capaces de acumular acciones positivas, ¿no? De encadenar, perdón, acciones positivas. Son capaces de lo mejor en 2 minutos, que dices, bueno, madre mía, y otros 5 cometen unos errores no propios, ¿no? de la calidad del equipo. Entonces ahora mismo, bueno, si deciden traer otro entrenador, pues bien, y si deciden confiar en su segundo, a mí me parece un buen entrenador. Hablaban maravillas, ¿no? Creo que viene de Obradoiro. Aprovecho para mencionar Obradoiro, segundo, Onepi, ojalá vuelva a conseguirlo, seguro que sí. Es que nombrabas a Perelló, que yo soy de Epi. Entonces, ojalá, un saludo. En Coruña está mirando mucho lo que hace Epi, en Obradoiro. Sí, bueno, yo creo que son 2 super equipos. Bueno, sobre todo, a ver, Obradoiro tiene muy buen equipo, pero Coruña es una barbaridad. He visto bastante este año jugar, es divertido. Y Tizona, pues se le complica, ¿no? Se le complica. Yo creo que pierden mucho sin Jordi. Deberían haber hecho un esfuerzo para traer un 5, coincido en ello. Davonte no da nivel y bueno, pues Ramón Vilá y Parrado, que son 2 grandes jugadores. Ramón está haciendo una temporada, yo creo que es de los pocos que está siendo regular en el juego, pero que a la hora de la verdad yo creo que le faltan esos centímetros de más. Veremos qué pasa, pero sí, totalmente contrapuestos las sensaciones de uno del equipo de la ciudad con el otro. De qué diferencia hay de perder de una manera y de otra, y además en el baloncesto las sensaciones y el cómo pierdes sí que son capaces de darte un trampolín
a veces perder, el tipo de derrota que sea, te hunde, ¿no? Te baja más, y vosotros lo sabéis perfectamente. En fin, el baloncesto es de esa manera. Pues la verdad es que poco más tengo que añadir, creo que hemos pasado un buen rato además extenso y creo que era necesario por todo lo que acontece al baloncesto burgalés, tanto para ese Recoleta Salud San Pablo Burgos como para el Grupo Ureta Ticena Burgos. Enrique Ruiz Tomé, José Manuel Bartolomé, Jonathan Vivar, gracias por venir aquí una vez más, aquí a vuestra casa a la 8 a este programa de No Solo Fútbol. Nada, tío, Gracias a ti, Sergio. La próxima vez que vengáis, espero que podamos hablar de cosas más halagüeñas. Espero, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, pero siempre dispuestos, por supuesto, a dar vuestra opinión. Hacemos un breve alto en el camino y nos vamos con más deporte aquí en No Solo Fútbol, en nuestro programa de este lunes 19 de enero. El Burgos de Fútbol, que fue capaz de sumar su segunda victoria consecutiva en Liga, aquí en el plantío, lo hizo por 1-0 y además demostrando un buen fútbol, la verdad. Todo lo que vimos sobre el terreno del Estadio Municipal del Plantío fueron buenas noticias, a pesar de esas dos primeras oportunidades, en la primera parte que no entraron. Es cierto que Kortajarena, justo antes del golazo de Ferriño, tuvo una ocasión para poder marcar, pero no entró. Y de esto va el fútbol, de errores y de aciertos. Hoy está con nosotros en nuestro plató de nuestro fútbol Víctor Mollejo, que tuvo minutos y que además ya le hemos visto hacer buenas actuaciones, sobre todo en esa Copa del Rey, ya que ha tenido que arrastrar una lesión, de la que ya está recuperado, pero va a estar con nosotros para hablar y para darnos muchas respuestas sobre lo que ya en enero está siendo su etapa aquí en el Burgos Club de Fútbol, de cara también al presente y al futuro del conjunto blanquinegro. Y tendremos también al equipo del Club Deportivo Junto del Círculo de Fútbol Sala, que están líderes en tercera división, perdían la categoría la temporada pasada y la verdad es que por su parte, como se suele decir, su parte, valga la redundancia del contrato, la están cumpliendo, ¿no? Estar líderes, apretando, estando con 33 puntos en esa tercera división, quieren volver a poner el futsal aquí por lo menos en segunda B. Lo están haciendo los de Raúl Zamora y van a estar con nosotros también en nuestro programa de hoy aquí en No Solo Fútbol. Hemos hablado del invitado que vamos a tener, que ya está aquí en plató, y luego le vamos a presentar, por supuesto, y vamos a tener un tiempo para poder estar con él, con Víctor Mollejo, pero también tenemos que hablar de lo que hicieron nuestros vecinos de Miranda de Ebro, y es que perdían por 1-2 ante el Fútbol Club Andorra. Existió una jugada más que polémica en la que pudo ser pitado un penalti a favor del conjunto rojillo para haber sido capaces al menos de rascar un empate, que no los hubiese dejado con esos 17 puntos que tiene el farolillo rojo, pero perdieron, y si ya la permanencia estaba complicada, se les marcha ya a 7 puntos. Habíamos ese resumen del 1-0 del Burgos Club de Fútbol ante la Sociedad Deportiva Eibar. Estamos aquí con Víctor Mollejo Carpintero, el de la Villa de Don Fadrique, de Toledo. Tú eres castellano-manchego. Sí, castellano-manchego. Sí que es verdad que hice las maletas muy pronto y me fui a Madrid. Con 12 años. Eso es. Me fui a la residencia del Atlético, pero sí, nací allí, toda mi familia es de allí. Cuando toca ir en Navidad voy para allá, evidentemente. Veíamos ese partido ante la Sociedad Deportiva Eibar. Es cierto que tú saliste del banquillo, fuiste titular en Copa del Rey, tuviste minutos. Además fuiste decisivo en el partido ante el Getafe Club de Fútbol con esa asistencia tan sumamente buena para Íñigo Córdoba. En fin, hablábamos un poco de tu parte curricular. A mí me gustaría saber, Víctor, que sé que es una respuesta que tú ya estás muy acostumbrado por todo lo que has pasado, el por qué, dentro de las propuestas que tenías después de la grave lesión la temporada pasada, te decidiste por el Burgos Club de Fútbol, porque a mí por lo menos me consta que tenías por lo menos 2 propuestas más de esta misma competición. Sí, bueno, principalmente porque el Burgos siempre me ha parecido un club desde fuera muy serio, un club que constantemente está en crecimiento y me parecía una buena opción. Luego también, pues evidentemente Michu jugó un papel importante porque yo venía de una lesión grave y no valoraba tanto ni el sitio ni las cantidades económicas, sino valoraba más pues que un club que tuviese paciencia conmigo porque venía de una lesión de cruzado, no quería llegar y decepcionar, por así decirlo, porque evidentemente iba a llegar en un momento de forma un poco complejo, ¿no? Y fue lo que me transmitió Michu, lo que me hizo decidirme por venir aquí. Y así a eso le sumas que conozco el cuerpo técnico perfectamente porque lo tuve en Tenerife en la etapa mía allí, que hicimos playoff, pues pensé que era el mejor sitio para poder crecer. También pues tenía ganas ya de dejar de cesiones, que toda mi carrera ha estado cedido de un sitio para otro y aquí pues bueno, he firmado 3 años y intentaba eso, buscar un poco de estabilidad.
Un cuerpo técnico que le conociste en tu segunda parte de la temporada, del curso 21-22, ahí en Tenerife, y que lo conoces exactamente muy bien porque fuisteis capaces de hacer un playoff de ascenso, que eso os quedó cerquita, en este caso, de tirar hacia arriba, ¿no? Destacáis, ¿no?, muchos de los jugadores que paséis por aquí, por nuestro programa de No Solo Fútbol, un poco lo que es capaz, ¿no?, de inculcaros el cuerpo técnico. Se os ve que el equipo, bueno, en fin, ya de fútbol, yo siempre lo recalco mucho, ¿no?, está muy bien trabajado, con esa salida de 3 que tenéis, 4-4 sin balón, en fin, tampoco quiero entrar en temas futbolísticos muy intrínsecos, pero sí que es cierto que el equipo es capaz de reconocer muchas situaciones durante el partido, siempre hay un rival enfrente, pero se vio, sobre todo en estos 2 últimos partidos, comentabas tú, y tuviste una rueda de prensa que yo estuve presente, lo sabes, hace 10 días aproximadamente, o un poquito más, 15, que comentabas, el equipo defensivamente está bien armado, pero a nivel ofensivo nos tenemos que exigir más, hay que soltarse. Es cierto que quizás rivales como el Eibar y como el Huesca te dejan la posibilidad, ¿no?, de poder avanzar más en el terreno de juego, facilitación y creación, pero sí que se ha visto que el equipo tenía eso, ¿no?, que decía el cuerpo técnico y Ramis y tú mismo, de tenemos más fútbol, hay que soltarse y demostrarlo. Sí, bueno, también otros equipos que han venido al plantío, pues tal vez en tu campo te dejan más tocar y tal, son equipos más que defienden en bloque bajo, como podía ser estos 2 equipos, tal vez un poco mejor el Eibar que el Huesca, pero al final nos pasaba un poco eso, que cuando llegábamos a 3 cuartos pues nos bloqueábamos un poco. Yo creo que ya el partido del Eibar estuvo bastante bien, sobre todo la primera parte, aunque luego en la segunda fue cuando nos llevamos el partido, y el día del Huesca más de lo mismo, ¿no? Bueno, justo hice yo la rueda de prensa esa y lo dije, y casualmente pues los partidos de después ha sido cuando, en mi opinión, pues mejor fútbol hemos hecho. Como dije en ese momento, pues nosotros tenemos una cosa que es lo difícil, creo, en el fútbol, es trabajar como equipo. Es muy difícil a 11 tíos decirles que tienen que ser un 10 tácticamente, y el míster lo ha conseguido, y ahora tenemos que ser nosotros los que ofensivamente, sobre todo, pues nos soltemos, y creo que esta semana en general, contando el partido de Copa, pues lo hemos hecho. Hay muchas piezas, ¿no?, en este caso, que, como es tu caso, que has tenido también una lesión que te deja un poco renqueante, ¿no?, después de volver de cruzado, bueno, a la hora de ganar un poco carga, musculatura, hay un riesgo, y tú lo conoces, que podía llegar a pasar, ha pasado, pero poco a poco se te está viendo participar durante más minutos, titularidades. En definitiva, para un jugador lo más importante es eso, ¿no?, sentirse jugador sobre el terreno de juego. Tú lo estás consiguiendo poco a poco, con la paciencia que te dan estos 2 años y medio de contrato que tienes por delante. En fin, yo creo que para ti también era muy positivo, como tú bien decías, estar aquí. Estás teniendo confianza, independientemente, ¿no?, de esto que ahora yo escuchaba a Mikel Arteta muy pronto, ¿no?, y decía, hay que dejar de quitar al jugador la cabeza de titular o suplente, sino los que inician y los que terminan. Sigue siendo, ¿no?, un estigma para el jugador, pero es cierto que con 5 cambios, con todo lo que está pasando en el fútbol, más físico, más de aguantar, todos sois importantes. Sí, y que al final la liga empieza con unos jugadores y luego da muchas vueltas. Entonces, el que se suba al barco pues tendrá más probabilidades de ser importante para el equipo, ya sea desde banquillo o de titular, ¿no? Y yo venía con esa clara idea, sabiendo que es que los primeros meses no iba a estar a mi nivel, porque tampoco me lo iba a permitir. Desgraciadamente, pues los primeros partidos jugaba 15-20 minutos y acababa como si hubiese jugado 120. Y poco a poco me estoy encontrando mucho mejor. Los partidos de Copa, y que nuestra andadura en la Copa pues haya sido larga, me ha ayudado mucho, porque al final era 80, 90, y al final yo creo que pues poco a poco sí que me he encontrado con esa chispita y tal, sobre todo los partidos de Getafe y Valencia. Y como te he dicho antes, principalmente vine aquí porque sabía que tenían confianza en mí, y que al final, después de una lesión de cruzado, lo más normal es que los primeros meses pues te cueste físicamente, y a partir del mes de diciembre, enero, pues te encuentres más a ti mismo. Entonces, bueno, yo creo que ahora llevo un par de partidos a mi nivel, y espero que físicamente pues esté igual de bien y pueda seguir ayudando al Burgos. Víctor, decía el técnico de manera muy reciente que tú eres un jugador que tienes gol y que vas a ser capaz, precisamente a través de la carga de minutos buena de competición. Como tú bien sabes, no tiene nada que ver, por mucho que se entrene, el hecho de la propia competición, con tus partidos Getafe, Zaragoza, que estuviste también, y también la participación ante el Valencia Club de Fútbol, de ser un jugador que vas a tener gol, que vas a marcar tu primer gol, esperemos que pronto, con la camiseta del Burgos Club de Fútbol, que vas a ser capaz de aportar, ¿no? Cada uno tiene que tirar hacia adelante. ¿En qué punto te encuentras a día de hoy, si es que eres capaz de calificarte, que tú eres un tipo muy sincero contigo mismo, a nivel, no sé si físico o futbolístico? ¿Dónde estarías, ¿no?, a nivel de hoy, para que la afición te entienda? Bueno, partiendo de la base de que yo valoro muy positivamente en el punto en el que estoy, porque ya cuando pasas una lesión tan larga valoras estar bien y aguantar 90 minutos sin molestias. Entonces, en ese
apartado, pues estoy contento por la evolución que estoy teniendo, por la complejidad de la lesión y no de la rodilla, porque la lesión de la rodilla ya no es los problemas que tengas en la rodilla, sino los problemas que tengas en todo el cuerpo porque has estado 10 meses sin jugar al fútbol. Luego en el apartado futbolístico creo que puedo entrar mejor desde banquillo. Sí que es verdad que somos un equipo que muchas veces en los últimos minutos, pues normalmente cuando el equipo ya va ganando, pues es difícil evidentemente atacar porque somos muy sólidos y nos centramos evidentemente en defender, pero creo que puedo salir mejor de banquillo. Y las veces que he salido de titular, pues bueno, contento, pero sí que es verdad que, como dice el míster, pues soy un jugador que tiene gol y todavía no he encontrado muchas situaciones o tal vez es acierto, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente me exijo cada día más y cada vez que estoy mejor físicamente me exijo más porque creo que lo puedo dar. Entonces, bueno, pues espero que esta temporada ya el aficionado de Burgos pueda ver lo que yo soy. Y si no, pues decirles que voy a trabajar lo máximo posible para demostrarlo en esta etapa que voy a tener aquí. Hablando de trabajar, ya te habrás dado cuenta, porque tú has jugado aquí como visitante, te pitaron bien cuando jugaste visitante, porque buscas eso que aquí gusta mucho, en definitiva. Ya sabemos que la estirpe futbolística a nivel geográfico es muy diferente, pero aquí ya sabemos que en Burgos se prefieren, ¿no?, jugadores que se dejan absolutamente todo y que tengan más o menos acierto está permitido, ¿no? Pero quizá ese punto, no voy a desdeñar la calidad que tú tienes, por supuesto, con todo lo que has sido capaz de hacer en categorías inferiores con el Club Atlético de Madrid, debutando con 17 años en Primera División, pero tú ya sabes, ¿no?, lo que es jugar aquí con otra camiseta y cómo te chiflaron, te gritaron y te hicieron de todo. Aquí en Burgos lo que gusta es lo que ya sabes, ¿no? Y creo que en ese sentido la grada te podrá ver mejor o peor, pero se siente identificado un poco por el fútbol que tú haces en el verde. Sí, la verdad que sí, es otro motivo por el cual yo vine aquí. Me pasó un poco parecido en Zaragoza, yo creo que ha sido el estadio que más veces he visitado y más me han pitado e insultado, y luego estuve 2 años allí y la gente me quiere un montón y les guardo un cariño enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues sé que cuando vine aquí a Burgos, encima pues alguna vez me tocó marcar gol, pues evidentemente la gente estaba cabreada, pero estaba seguro que cuando estuviese bien físicamente y pudiese dar mi nivel, pues yo creo que les iba a gustar el fútbol que yo hago. Ya te digo, estoy cada día más cerca de eso, todavía no estoy a mi nivel evidentemente, pero cada día más cerca, y espero que como tú has dicho, se identifiquen con mi forma de jugar en un terreno de juego, de pelear y defender este escudo. Víctor, no tenemos ni idea de lo que va a pasar en el futuro, ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos en el mundo, pero tal y como ves al equipo y tú tienes experiencia ya en la categoría, jugaste ese playoff con Luis Miguel Ramis Monfort en ese banquillo, ¿crees que hay mimbres? De verdad, tampoco te pido que te mojes mucho para que el equipo esté, que es lo que pide el míster, y lo dice de manera pública y privada y me consta, estar peleando, ¿no?, entre estos 7 o 8 equipos que siempre pasan cosas para poder estar arriba. Sí, mimbres veo, porque tenemos un gran equipo, tenemos un buen cuerpo técnico, tenemos, como te he dicho antes, lo difícil en la categoría, que es la solidez defensiva y el compromiso de todos para dejar el ego un poquito de lado y trabajar para el equipo. Eso lo tenemos, y yo se lo decía a mis compañeros cuando empezó la liga, ¿no?, que estoy seguro de que la segunda vuelta vamos a dar mejores prestaciones aún si cabe. Entonces, de manera interna, evidentemente, nosotros, si no tenemos confianza en nosotros mismos, no sé quién va a tener, así que sí la tenemos, pero también sabemos cómo es la categoría, que la categoría es muy difícil y muchas veces te dan un golpe cuando menos te lo esperas, y vamos, como te he dicho antes, pasito a pasito, con humildad. Somos el Burgos y vamos poquito a poquito, y ya veremos a ver en el mes de mayo dónde estamos, pero yo evidentemente tengo confianza e ilusión en mi equipo, entonces ojalá que estemos arriba. No te voy a decir quién, pero un amigo mío esta mañana, cuando le he dicho que tú venías aquí, gestiones que hacemos con el club de manera anticipada, me ha dicho: Víctor Mollejo, y esto es de verdad, no me lo invento, ya te diré cuando termine la temporada quién ha sido, va a ser el jugador de la segunda vuelta del Burgos Club de Fútbol. Me lo ha dicho él y confía muchísimo en ti, ¿no?, por lo que has sido capaz de hacer en equipos anteriores y por lo que eres capaz de aportar. Para un tipo como tú, que ha vivido en ciudades variopintas, ¿no?, Tenerife, Zaragoza, estuviste en el Getafe, que además te metieron en la previa de la Copa, has estado también en otros lugares como Mallorca, has estado aquí ahora en Burgos. ¿Qué diferencias ves? ¿Qué tal es la vida aquí en Burgos? Bueno, pues para el futbolista muy parecida al resto de sitios, por mucho más que, por más que te guste uno u otro, ¿no? Porque al final nuestra vida es una vida muy tranquila, ¿no? Vamos a entrenar por la mañana, después pues descansar, hacer vida familiar y cuidarte, ¿no? Pero la verdad que a mí me sorprendió para muy bien, sinceramente, y esto te lo digo en serio, me sorprendió cuando llegué aquí a la ciudad, sobre todo pues el casco antiguo, la zona del centro. Yo no la conocía, solo he venido aquí a jugar al fútbol, y tanto yo como mi pareja pues estamos muy contentos, la verdad. También evidentemente la cercanía a Madrid
no por ir yo, sino porque vengan mis familiares a verme, que es lo que más me gusta, ¿no? Que vengan a disfrutar del fútbol aquí en Burgos, pues sinceramente, como te digo, estoy muy contento. La afición me encanta, lo mejor para mí es que tenemos un grupo increíble, y esto sí que te lo comparo con muchos sitios en los que he estado, que tenemos un gran grupo y eso pues evidentemente hace que tu día a día sea mucho más feliz. Y estoy muy a gusto, ya te digo, con ganas de, como has dicho antes, marcar mi primer gol, porque al final los de arriba, por mucho que estemos bien o mal, queremos marcar gol y tengo ganas de hacerlo y de momento pues muy contento y con ganas de esta segunda vuelta de encontrarme bien y de ser yo mismo sobre todo. Te voy a dejar un momento de descansar y vas a ver el porqué, porque quiero rescatar una declaración que hizo el técnico Luis Miguel Ramis, que ha estado aquí 2 veces ya en este plató, sobre ese recurso que puso por una posible alineación de vida del Burgos Club de Fútbol, y que el técnico explicaba de esta manera, que van a escuchar, el hecho del por qué lo ha hecho el Burgos Club de Fútbol, y ha hecho un paralelismo que me parece importante, porque uno puede tener razón o no, y se fundamenta en un reglamento que es público, pero el Burgos Club de Fútbol sí impuso ese recurso es porque creía que podía tener opciones, ¿no?, de poder recurrirlo. Esto ha dicho Luis Miguel Ramis y me parece más que interesante que los espectadores de este programa lo escuchen y lo vean. Yo sí os aclaro una cosa, por favor, porque yo no sé si lo va a hacer el club, pero lo hago yo. A ver, esta semana sabéis que ha habido una reclamación con el tema del comité de competición por la alineación supuestamente indebida. Mirad, más allá de que el escrito esté mejor, peor, con más razón o menos razón, pero todos los clubes entiendo que hacen escritos al comité de competición por tarjetas amarillas, por tarjetas rojas, por irregularidades, por cosas. Y yo creo que la contestación en una de las partes está de más, porque decir que nosotros tenemos que ganar los partidos en el campo y no en los despachos no me parece la respuesta más adecuada de una persona que lo único que tiene que emitir es esto está bien, o esto no, o esto se ajusta al reglamento. No haya por qué decir nada más. Yo creo que es una falta de respeto decir o recordarnos un juez que precisamente está en un despacho para todo este tipo de situaciones. Lo que tiene que limitarse es a decir si el escrito tiene fundamento o no tiene fundamento, nada más. Emitir juicios de valor y decirnos a nosotros que hoy nos ganamos el pan en el campo, que los partidos se ganan en los despachos, se ganan en el campo y no en los despachos, para mí está de más. Para mí está de más, en mi opinión. Yo lo quiero decir, no sé si el club hará algún comunicado, pero a mí me ha sentado bastante mal, porque si algo hace este equipo, por lo menos los jugadores, y ya lo veis todo eso, es tratar de ganar los partidos en el campo. Imaginaros si cuando haces una reclamación de una tarjeta amarilla o una roja, para que te la quiten, si también eso se tiene que ganar en el campo, o no lo puede decir un despacho, lo tiene que decidir él, ¿no? Para eso es el juez, para eso está el reglamento. Si hay un reglamento, tiene que un juez que interpretar. Porque si no fuera así, no hace falta que estuviera él en el despacho, ¿no? Digo yo. Esa es mi sensación. Yo tenía ganas de decirlo porque no me parece bien, no me gustó. Para nada creo que no tiene que emitir ese tipo de juicios. Y dicho esto, pues bueno, se contesta a la reclamación y nada más. No creo creo que la frase está de más y que a mí personalmente no me ha gustado. No me ha gustado porque, por ejemplo, en un juicio laboral, las cosas donde se resuelven, en la calle o en un juzgado en una sala. Por lo tanto, creo que la analogía es lo suficientemente clara como para saber que esas circunstancias no deben de salir de una persona que lo que tiene que hacer simplemente es valorar si el escrito está bien, está mal, si le podrá gustar más o menos. Me parecía más que necesario escuchar y ver esta reflexión que hizo Luis Miguel Ramis para terminar la rueda de prensa, que además no fue ninguna pregunta, que salió de su propio motu propio, ¿no?, que se suele llegar a decir en este sentido. Víctor Mollejo, usted cuando llegó aquí al Burgos Club de Fútbol, claro, ya te tuteaba, digo usted, dijo que la vamos a liar. Esto es para usted, Víctor Mollejo, carpintero, y va a tener que escribir un objetivo y una promesa en ese sobre. Madre mía. Venga, que sean factibles, por favor, siempre lo digo. Factible, o sea, Factible. de verdad, quiero decir, tanto el objetivo como la promesa, porque luego pasamos revista y no hay cosa que más me moleste, lo digo así de claro, que luego veamos a alguien que no quiere cumplir lo que ha escrito. Claro. Así que algo factible, puede ser un objetivo grupal o personal, eso también te lo dejo, han pasado por aquí muchos jugadores, ha pasado Alex Lizancos, Miguel Ángel Atienzas, Aitor Córdoba, en fin, han estado muchos, así que te lo piensas. Perfecto. Y lo pones. Y por último, Víctor, sí que te voy a pedir una cosa, que sé que es fácil para ti, porque te desenvuelves muy bien en este tipo de lares, y es que para esa afición que tanto te quiere, les des un mensaje de cara a lo que le queda por delante. Estamos en enero,
Ojalá estemos en junio en otra situación, pero sobre todo para ellos, que son los que alientan y los que van al Estadio Municipal del Plantío y que van a estar también en Málaga y en otros tantos sitios, pues que les des un mensaje para ellos, Víctor. Si puedes, si quieres, sí, si no, no. Sí, no, sin problema. El del 11 en la espalda, que hable, mira, aquí ya es tuya. Pues nada, al aficionado del Burgos decirle que, sobre todo, que nos dé ese apoyo en el plantío, que es lo más importante. Al final tenemos que hacer del plantío un fortín. Por ahí pasan todas las cosas buenas que nos imaginamos todos este año. Así que pediros eso, por favor, y sobre todo, pues os prometemos que vamos a trabajar muy duro en que vosotros disfrutéis dentro del campo, que disfrutéis con el juego del equipo, con los resultados, y estoy seguro de que es un año muy bonito, así que os esperamos en el plantío. Víctor Mollejo Carpintero, el miércoles hace 25 años. Esa no se la esperaba. Correcto. Escribe. Venga, objetivo de promesa para ti. Vamos a ver la tabla y ahí ya le libero. Así está la clasificación de Segunda División. El Real Racing Club, que es líder, le saca 6 al Burgos, que tampoco se piensen que es tanta cosa. 41 en esa tabla clasificatoria. Venció a la Unión Deportiva Las Palmas. 38 tiene Castilleño, el conjunto insular. Con 37 aparece el Depor. 36 para Almería. 35 tiene el Málaga y el Burgos Club de Fútbol. Partido que se va a disputar el próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde. La Rosaleda, 34 para el Cádiz, 33 para el Sporting, 32 tiene el Córdoba Club de Fútbol, 32 para la Agrupación Deportiva Ceuta. A partir de aquí van a ver un corte, sobre todo a nivel de guarismos y numérico, que se ve de manera muy clara. Y además justo, aquí es donde está la tijera, 28 para el Real Valladolid, 28 para el Andorra, 27 para el Albacete, 26 tiene el Leganés, 25 la Cultural, 24 tiene el Sanse, la Real Sociedad B, con 24 está el Eibar y con 23 ya en descenso la Sociedad Deportiva Huesca, que nos visitaba este pasado fin de semana, 22 para el Granada de Pacheta, tienen que jugar hoy, Eibar y Granada, 21 para Zaragoza y con 17 está el Club Deportivo Mirandés. Me ha pasado ya aquí el sobre, Víctor Mollejo. Vamos a ver el trofeo Diputación Provincial de Burgos. Víctor, ¿sabes lo que es el trofeo de la Diputación aquí? El chuleteros, que llamamos, el fútbol total. ¿Sí? Para lo que queda ya, mira. Te vamos a echar un vistazo aquí con Víctor Mollejo. Trofeo Diputación Provincial de Burgos, otra jornada más pasada por agua. El fútbol, de verdad, se está partiendo la caja aquí, Víctor me dijo, pero yo he jugado eso, he jugado eso, o sea, que ese es de lo que hablo. En fin, fútbol total, que es el que tuvimos en ese trofeo de la Diputación Provincial de Burgos también a nivel de este fin de semana, con mucho de todo, estas de situación un poquito más halagüeña, pero es cierto que vimos, bueno, pues diferentes resultados en esa categoría, donde pasado por agua, es cierto que absolutamente todo se juega en esa categoría A y en esa categoría B. Buenos resultados los que fueron capaces de sacar hacia adelante Pedrosa de Río Urbel, también Prado Luengo y también Quemada, como exactamente lo hizo también Tardajos y Villa Gonzalo Pedernales. En definitiva, sigue avanzando, es la época, vamos a decir, que menos amable, para esta disputa de los partidos, pero donde vimos, en definitiva, que toda la provincia de Burgos es capaz de jugar al fútbol. Hay mucho retirado por ahí, que juega en segunda y en tercera, haciendo su pico. Los campos están mejor que el plantío. Algún día le pongo a presentar a Víctor Mollejo. Madre mía, vaya palo acabas de pegar. En fin. Bueno, ahí queda dicho. Lo he dicho en una pausa y vamos con más deporte aquí en Oso Fútbol. Terrible, Víctor Mollejo. Como se acaba ahí de centro, Santi Mansilla, que estuvo aquí con nosotros, el ex del Barça, y donde el Recoleta Burgos Caja Rural fue capaz de ganar con solvencia al Salvador al actuar el campeón de esa división de honor de rugby. Lo hizo por 7-34 en ese Pepe Rojo. Ayer lo hizo muy bien porque en la primera parte, ahí está Santi Mansilla, con ese lanzamiento a palos, que fue capaz en la primera parte ya de irse con un buen asunto a favor, y es que ganaban por 0-17 en esa primera parte. Espectacular el conjunto gualdinegro, que sigue dando pasos hacia adelante para seguir en ese liderato en esa primera fase. Recuerden que luego ya dan una segunda en los playoffs, pero las sensaciones del equipo de José Basso y de Nico Herreros no pueden ser mejores.
Ahí estamos viendo goles de ese Club Deportivo Juventud del Círculo, que esta temporada está siendo capaz de ser líder. Después de 15 partidos son 33 puntos los que tiene el conjunto blanquiverde para seguir apretando mucho en esa tabla clasificatoria. ¿Quiénes son líderes? Es cierto que Villaquilambre, que Intersala, que Tierra Castellana y que Salamanca están apretando, pero ellos están marcando el paso. Con altibajos, pero sobre todo el dato es que en 15 partidos solo han perdido 2. Son líderes, son el mejor equipo de los que están arriba a nivel de encajar goles. Solo han tenido que sacar 45 bolas del fondo de las vallas. Y el empate. La falta ha sido del que 2 segundos. Mucho fútbol sala para el Club Deportivo Juventud del Círculo, que este pasado fin de semana era capaz de ganar aquí en ese polideportivo, aquí en Casamburgos, por 4-2 en un encuentro que les sigue dejando como líderes de la categoría. Siempre busco, ¿no?, que el futsal aquí sea protagonista, y si puede ser con unas buenas noticias después del descenso de la temporada pasada, pues mejor que mejor. De segunda B a tercera, en ese grupo 8, octavo, si lo quieren llevar de esa manera, donde están inmiscuidos estos jugadores y este entrenador que hoy está aquí con nosotros, la 8 Burgos, en este No Solo Fútbol. Cerquita de mí, repite, Pablo Sebana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Pablo, bien. Pablo, ¿todo bien? Encantado de estar aquí. ¿Todo bien? Todo en orden. Líderes, se vive bien, ¿no? Pues mejor que la última vez que estuvimos aquí, efectivamente. Pero sí, la verdad que se está bien. Tengo también por aquí a Ismael, también uno de los conocidos aquí. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Vos qué tal? Bien, todo correcto. Me gusta traeros aquí. Y Raúl Zamora, el técnico, que no pudo estar en la última opción que dimos aquí de venir a la tele, pero que lo hemos buscado para el inicio de esta segunda vuelta, que también está con nosotros aquí. Raúl Zamora, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Todo muy bien. Empiezo por el míster, Raúl. Líderes 33 puntos. El futuro, como yo decía antes con Víctor Mollejo, nunca sabemos lo que va a pasar, pero de momento somos líderes y de pleno derecho. Eso es. Pase lo que acabe pasando, siempre es mejor estar en esta posición, ¿no? Especialmente ahora que ya podemos tener una buena referencia con la mitad de la temporada disputada. Hemos jugado contra todos los rivales, estamos allá arriba, pues no sabemos lo que va a pasar en los siguientes 15, pero si cualquiera de los otros equipos estuviera en esta situación, seguro que le gustaría más que estar como está. No, está claro. O sea, el líder es en el que todos se miran. Seo, hablando de todo lo que se vio la temporada pasada y de esta, era una auténtica incógnita lo que nos íbamos a encontrar en esta división, porque no sabíamos realmente, hay que ser sinceros, después de tantos cursos en Segunda B que existía en la autonómica, como algunos la llaman, de fútbol sala aquí en Castilla y León, y una vez que hemos terminado la primera vuelta como líderes ya sabemos a qué tenernos. Te diría que sí. O sea, es una división un pelín incierta porque jugar fuera es muy complicado. Igual es verdad que el nivel técnico o táctico de los rivales no es tanto como el año pasado, pero aún así tampoco es fácil. O sea, aunque la clasificación refleje que vamos arriba y vamos bien, no está siendo nada fácil. Isma, ¿diferencias entre segunda B y tercera? Sí, tanto técnicas como tácticas, físicas. La verdad que la diferencia es bastante grande, yo creo. Y bueno, se está notando, ¿no? Del año pasado estar abajo a este año estar ahí arriba peleando. Peleando por volver a recobrar la categoría. Raúl Zamora, has vuelto a dejar la parte de asistente para ser entrenador del primer equipo, con también la fusión, ¿no?, que habéis tenido con el fútbol sala de amistad. Ha sido una época, ¿no?, de muchos cambios a nivel estructural, pero también a nivel de lo que es este primer equipo, si se le puede llamar de esta manera, porque es de esta manera del Club Deportivo Juventud del Círculo. Raúl, otra vez al primer mando del timón del equipo. Otra vez al lío, ¿verdad? Y parece que este año... Y no querías, ¿eh? Y que te habías apartado. Bueno, cuando te apartas es porque estás saturado y cuando vuelves es porque ya no empiezas a echar de menos. Esto es una profesión en la que es como los toreros, ¿no? No puedes dejarlo del todo, siempre sigues ahí metido. Y bueno, la fusión ha ido bien, los equipos van funcionando bien, el juvenil ganó el otro día, las chicas también van líderes, nosotros los primeros también. Pues ahora lo que hace falta es que el proyecto todavía crezca un poco más, que consigamos meter más equipos de cantera, que es un poco la idea por la que nos fusionamos, y a ver si conseguimos hacer un club potente en Burgos, porque me da envidia lo que veo en otras localidades. Además, por los años dorados, ¿no?, que sobre todo Raúl lo conoce, que se han vivido aquí en el fútbol sala en Burgos. Yo soy muy pesado, ¿no?, cuando tuvimos aquel equipo en plata, que es cierto que hace ya muchos años y era todavía muy pequeño, pero bueno, el futsal siempre había sido, y lo digo en pasado porque la realidad, un deporte muy practicado aquí en Burgos. Ahora es cierto que está en horas bajas, no podemos contar nada que no sea la realidad, pero Pablo, un poco también por el tejido, ya un poco al hilo de lo que es el club, yo creo que, y todos estaremos de acuerdo en que era necesario el que todo el futsal se aunara en un mismo sitio. Sí, porque además, y de hecho igual soy un buen ejemplo para ello. El año pasado cuando vine aquí ya me hiciste la pregunta cómo era el cambio de venir de fútbol 11 a fútbol sala, y es porque realmente yo creo que no habría tenido la suerte de probar si no falta la gente. Y si tú fortaleces la base
pues eso, creas una base de equipos cadetes, infantiles, juveniles, que luego puedan dar pie a que salgan jugadores para los primeros equipos, masculinos o femeninos, independientemente, pues vas a fortalecer lo que es la disciplina en la ciudad y se notará. Y pase lo que pase, por mucho que sea jugador, ¿no?, que pasa del fútbol 11 al fútbol sala, siempre todos son bienvenidos, ¿no?, en este sentido, para ser capaces de aportar. Isma, a ti te cambio la pregunta a nivel de lo que es la propia liga. Empezamos de una manera no dubitativa, pero sí un poco calibrando lo que era la categoría. Incluso tuvimos algún resultado negativo, presa de no saber a qué se jugaba en esta tercera división, pero en cuanto hemos cogido el pulso, en fin, líderes y con 33. A seguir sumando, a seguir ganando, y hemos cogido ya una buena dinámica. Y yo creo que vamos a seguir para arriba, seguro. La pregunta difícil para el míster. Raúl, ¿qué se necesita para seguir líder en esta categoría? Ya has visto a todos, ya no hay trampa ni cartón. Ya no me puedes decir aquello de cuando te llamo en video aquí, Sergio, es que necesito por lo menos 2-3 meses. Está claro, este es el torneo de la regularidad, simplemente, o no simplemente, sino que es lo más difícil, ser regular, procurar tener los menores fallos posibles. Al principio sí que es verdad que tuvimos alguno más, pero últimamente pues estamos en una situación de mucha regularidad y este es el torneo del equipo que acaba siendo más regular, procurar eso, que los fallos sean los mínimos. Todos vamos a fallar todavía, no vamos a ganar todo lo que queda seguramente, pero tienes que estar siempre haciendo las cosas bien y procurar tener pocos fallos. Con esa diferencia de más 21, 45 goles en contra, que está muy bien, insisto, en esos 15 partidos, para lo que se está viendo en la categoría. Solo hay que ver un poco los guarismos. Es cierto que podríamos mirar a otros equipos que tienen menos goles en contra, pero también tienen muchos menos a favor en este sentido. Pablo, lo importante es que la gente en ese pabellón polideportivo del Círculo no ha fallado. Son los mismos o más que la temporada pasada, han aceptado que esto podía llegar a pasar, el hecho de descender, pero están ahí. Sí, yo creo que igual también nos vemos beneficiados en ese aspecto por el hecho de que la temporada pasada ves bastantes resultados negativos y al final cuando te vas a un evento deportivo que al final es entretenimiento, lo que te gusta es ver goles, que los jugadores incluso se lo pasan bien, un poco espectáculo, victorias, entonces en ese sentido van a nuestro favor también. Isma, se nota, ¿no?, que la gente sigue estando con vosotros. Joder, este mismo sábado el Círculo estaba a reventar y nos siguen apoyando, y este año todavía más a nuestro favor, porque este año les estamos compensando con victorias. Raúl, ¿existe un pequeño sentimiento de responsabilidad a la hora de coger el equipo esta temporada por tu parte? A ellos les quedo, ¿no?, les dejo exentos, aunque estén también de la temporada pasada, el hecho de intentar volver a recobrar esa segunda B. Sí, de hecho es un planteamiento del que hemos hablado varias veces, que llegamos en un momento en el que el equipo estaba en una categoría y queremos devolverle a esa categoría de la que por desgracia el año pasado salió. Entonces desde luego que sí, que no responsabilidad en el sentido atenazante, sino en el sentido de tener ganas de probar lo que has probado, que te gustaba más, y de volver a ello. De impulso, en una categoría tan sumamente difícil. Ha llegado el momento, vamos a ver, aquí estos hombres que han pasado por aquí, alguno ha rellenado su sobre, entonces como ya estamos terminando el programa, tengo que ir abriendo sobres. Pablo, hable el tuyo, lo tienes que enseñar a cámara, a ver qué pusiste aquí la temporada pasada cuando estuviste, que se perdió la categoría, pero bueno, es deporte, tampoco hay que volverse loco. Decía Pablo que SEO, que no se acuerda de lo que puso. Vamos a ver qué puso. A ver qué pusiste. Objetivo. Duro, Sí. Quedar, lo enseño. Sí, igual no se me entiende la letra. A la cámara de Leti, ahí. Pero vamos. ¿Qué pusiste? Quedar sexto como mínimo en la clasificación. ¿Y qué pusiste? Muy de lejos, promesa. muy lejos. Traemos una botella de vino para el presentador más equipo. Bien, guarda, mete dos para la siguiente, porque, claro, madre mía, qué objetivo. Tengo aquí la de Óscar para ti, ¿la abres tú, Isma? Venga. Abre la de Óscar, venga. A ver qué puso, Óscar. Sí que viste tú bien la categoría ese, ¿no? La viste fenomenal. Pero ¿qué pasa? Espera, ¿qué puso Óscar? Habían hablado. ¿Se copiaron o no? Habían hablado. ¿Qué puso? Mira, enséñalo ahí. Quedar entre los 6 primeros, hacer las últimas etapas del Camino de Santiago. Mira, dile a Óscar que mejor marcar goles y que menos etapas, ¿eh? Madre mía, este chico... A ver qué puso Moro, Raúl. Vamos a ver. A ver qué puso Moro. Yo luego voy a hablar. Quedar entre los 6 primeros. Espero que fuera más real. ¿Dinero el mismo día? Yo voy a abrir la mía. Y última sin tilde. Yo voy a abrir otros, pero bueno, ¿qué puso Javi Lara? Más modesto. Séptimo puesto. ¿Y la promesa? Renovar otra temporada. No, esa la renovar ha renovado, pero en otro rol. Bueno, forma parte del cuerpo técnico y aporta muchísimo a que las cosas vayan más. así. El Moro es un fenómeno. Voy a abrir yo el de Jesús Preciado, que puso por aquí. Mira, este sí que era. Salvación. Puso Jesús Preciado. Salvación, conseguir. Ahí lo tenemos. Puso salvación, conseguir que el verde siga en la tercera división del futsal. Bueno, ahí quedó. Eso puso Preciado. Y voy a ver lo que puso
Zurdo, Diego Encinar, puso salvación, teñirse el pelo de rubio platino. ¿Cómo sabía que no se iba a teñir, eh? ¿Cómo sabía Zurdo que lo rescatamos ahí a mitad de temporada? Esos vinieron tarde, esos vinieron que tarde. no lo iba a cumplir. No os vais a salvar, ya para despedir el programa. Raúl, sobre. Rubio platino. Objetivo que sea factible. Promesa también. Ismael Ali, aquí lo tienes, el tuyo. Venga. Y el tuyo para Pablo Seoane. Chicos, os dejo que lo escribáis. Gracias por venir. Creo que era un buen momento para que vinieseis para poder, el hecho de dejar bien claro que el Club Deportivo Juventud del Círculo está líder con esos 33 puntos después de 15 partidos y seguid así, porque si ascendemos será una buena noticia. Raúl, ¿qué quieres decir? Venga, que tengo Nada, no, simplemente darte las gracias por acordarte siempre del fútbol sala, que este año, pues como tú has dicho, al bajar de categoría le cuesta más a la gente, pero siempre estáis ahí con nosotros. Siempre estaremos con el conjunto blanco y verde, los colores que son del Club Deportivo Juventud del Círculo. Muchas gracias. Para terminar, tenemos que hablar del Dakar porque Cristina Gutiérrez terminó en esa 11ª posición para decir adiós a una edición espectacular donde la burgalesa ha terminado como la primera mujer y casi dentro del top 10 de todos los coches, que se dice pronto. 11ª en el Dakar, con además etapas donde las auténticas maratones han sido una locura. Rompió la dirección cuando todo iba bien en la 9ª etapa, donde ha sido capaz de redimirse y demostrar que, por supuesto, lo del género ya lo tenemos olvidado, pero que el Dakar, para Burgos y para Cristina Gutiérrez, que es nuestra abanderada también de la ciudad, es uno de los objetivos. Así que enhorabuena para Cris, enhorabuena para nuestra máximo exponente con el motor burgalés. Y con esto nos vamos. Próximo lunes, más y mejor aquí en No Solo Fútbol. Gracias por estar. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes aquí en la 8.